Tema 5. El teatro español anterior a la Guerra Civil, a través de la obra de Valle Inclán y de Federico García Lorca. En este caso, igual que sucede en algunos otros temas, nos encontramos, si nos fijamos en el enunciado, con el hecho de que tenemos que hacer una breve introducción inicial, que es aquella que gira en torno a la primera parte del mismo, el teatro español anterior a la Guerra Civil. En efecto, a inicios del siglo XX se debe tener en cuenta que el teatro estaba condicionado por la clase social que podía asistir a las representaciones, esto es, al público burgués. Precisamente esto se debe a motivos económicos. Explicado de una forma coloquial, si el autor teatral quiere comer, es necesario que produzca un conjunto de obras que sean del gusto del público. Si el público solamente es burgués, pues lógicamente tiene que satisfacer sus necesidades y sus intereses. A este público burgués no le interesan las obras que tienen un carácter social, que muestran una reflexión de carácter ideológico. Tampoco le interesan las obras que apuestan por las invenciones, por un teatro de carácter experimental, en el que es necesario que adopte un rol, lógicamente, mucho más activo. En consecuencia, en España se puede decir que a inicios del siglo XX se aprecia un teatro caracterizado por su inmovilismo, por su pobreza, si se compara con el resto de Europa, y en el cual van a destacar fundamentalmente dos líneas. Por un lado, se puede identificar el teatro que triunfa, que se considera en cierto modo continuador al teatro que se venía desarrollando desde el siglo XIX y en el que destacan subgéneros como es el caso de la propia comedia burguesa o también del teatro en verso y del teatro cómico. Por otro lado, se desarrollará un denominado teatro innovador, que es en el cual se va a centrar este tema, que es aquel que apuesta por lo experimental, que apuesta por la innovación y precisamente esa innovación va a afectar tanto a los temas abordados como a las formas. En esta línea es en la que van a destacar los dos autores que aparecen ya anunciados en el título del tema, esto es Valle Inclán y Federico García Lorca. Ahora bien, la introducción se debe ampliar a través de los diferentes géneros que integran el teatro que triunfa por un lado y el teatro innovador por otro. En cuanto al teatro que triunfa, ya se ha comentado que uno de estos subgéneros es la comedia burguesa, que está orientada, tal y como ya se señaló anteriormente, a un público burgués que acude al teatro simplemente como un medio de entretenimiento. En este subgénero destaca fundamentalmente Jacinto Benavente, un autor que empieza a cosechar grandes éxitos a partir del estreno de la representación, mejor dicho, de su primera obra, El nido ajeno. A partir de aquí, el éxito va aumentando hasta tal punto que en el año 1922 se le llega a conceder, aunque de forma muy cuestionada, el Premio Nobel. En cuanto a sus obras, también hay que tener presente que éstas se pueden clasificar dependiendo del entorno en el que se localicen. Así pues, se pueden identificar, por un lado, dramas de carácter rural, como es el caso de Señora Ama o La Malquerida, a los cuales se suman las comedias cosmopolitas, que son aquellas que están ambientadas en un entorno más urbano, como La noche del sábado. Asimismo, hay que tener también presentes las farsas y las comedias burguesas. La comedia burguesa, como es el caso de Rosas de Otoño, y las farsas siempre se identifican con sátiras. En este caso, la obra más destacada son, o mejor dicho, es Los intereses creados, una obra que en el corpus de Jacinto Benavente es de las pocas que llega a adquirir un valor universal, precisamente por la sátira, por la crítica que dirige directamente al dinero, concretamente a su capacidad para ocultar todos aquellos vicios, defectos, es decir, todo lo negativo. Las personas que tienen dinero pueden encubrirlo a través de su inversión. El segundo subgénero, en cuanto al teatro que triunfa, es el teatro cómico. Y aquí también hay que destacar a uno de los grandes autores del teatro de inicios del siglo XX, como es el caso de Carlos Arniches, que consolida este teatro que triunfa a través de dos grandes líneas. Por un lado, la línea del sainete y por otro lado, la comedia grotesca. En cuanto al sainete, hay que tener en cuenta que es un subgénero de carácter dramático que se caracteriza por su ambientación madrileña, por su ambiente y por su lenguaje castizo. Precisamente aquí destaca una obra de la cual es muy fácil acordarse, El Santo de la Isidra, porque automáticamente todos pensamos en la pradera de San Isidro de Madrid. Y por otro lado, en cuanto a la comedia grotesca, hay que tener en cuenta que como subgénero tiene como finalidad hacer una denuncia de los grandes males, de las grandes lacras que afectan a la sociedad. Y es en este bloque en el cual destaca La señorita de Trévelez.
Además de Carlos Arniches, destacan otros autores, como es el caso de los hermanos Álvarez Quintero, que se dedican al género cómico y concretamente al denominado astracán. El astracán es un subgénero que cultivan en exclusiva ellos y que se caracteriza porque es el que se aplica para designar obras paródicas que lo único que buscan es despertar la risa fácil por parte del público. Este es el caso, por ejemplo, de una obra que hace relativamente poco tiempo fue llevada también al teatro, pero a modo de musical, como es el caso de La venganza de Don Mendo, en este caso una obra de Pedro Muñoz Seca. La tercera línea en el teatro que triunfa es el teatro poético. Este teatro poético se caracteriza, como su nombre indica, porque mayoritariamente está compuesto en verso. Trata temas históricos, temas legendarios, temas que ya son conocidos porque pertenecen a la memoria, a la tradición cultural de una sociedad, pero lo hacen siempre con un estilo que nos recuerda al romanticismo y con un tono que también adquiere carácter modernista. En este teatro de carácter poético destacan por un lado los hermanos Machado, a los que ya nos hemos referido con anterioridad en el momento en el que tratamos el tema dedicado a la poesía de Antonio Machado, y una de sus obras más representativas es La Lola se va a los puertos. A ellos se suma la obra de otro autor muy reconocido, como es el caso de Eduardo Marquina, que trata temas histórico-legendarios que pertenecen ya al imaginario castellano, al imaginario español, como es el caso de la obra que lleva por título Las hijas del Cid. Por otro lado, el teatro de innovación se articula en dos grandes líneas. Por un lado, las aportaciones realizadas por la generación del 98 y por otro lado, las realizadas por la generación del 27. En la generación del 98 conviene mencionar el caso de algunos autores como Unamuno, que desarrolla un teatro de corte intelectual, de corte filosófico, o bien Azorín, que crea un conjunto de obras caracterizadas por el ambiente irreal, por el ambiente incluso simbólico, el carácter simbólico de las mismas. Sin embargo, la voz más destacada de la generación del 98 por las aportaciones que realiza al desarrollo del teatro de inicios del siglo XX es Valle Inclán, quien se convertirá en uno de los autores más destacados junto con Federico García Lorca, del que luego se hablará, autor de la generación del 27. La obra de Valle Inclán, la obra dramática de Valle Inclán, se puede articular en tres grandes bloques. El primero de ellos es el que se corresponde con el ciclo mítico. El ciclo mítico engloba un conjunto de obras que se desarrollan en una Galicia ancestral, arcaica, violenta, patriarcal, que está envuelta incluso por un carácter mítico que es muy proclive a la magia, pero también al carácter más primigenio del ser humano, a los valores más ancestrales, a los instintos, al valor de lo lascivo, de la codicia e incluso de la falta de racionalidad, tal y como se puede apreciar en las comedias bárbaras o en Divinas Palabras. En siguiente lugar, cabe referirse a la farsa. La farsa es un subgénero teatral que provoca la risa, una risa fácil, porque el ambiente es anacrónico para la trama que se presenta, que está a su vez protagonizada por unos personajes tipo. Así pues, se presentan ambientes del siglo XVIII, como los jardines, envueltos en una gran riqueza, los cisnes, las flores, que incluso pueden evocar el tono, el ambiente de índole modernista. Sin embargo, resultan anacrónicos a inicios del siglo XX y este es precisamente el motivo que origina la risa del público. Aquí es donde destacan obras como Farsa y licencia de la reina castiza o La marquesa Rosalinda. Y finalmente cabe aludir al subgénero dramático más destacado de Valle Inclán, que es el ciclo del esperpento. El esperpento es un subgénero exclusivamente creado y desarrollado por él, que se caracteriza porque consiste en llevar a cabo una deformación grotesca de la realidad que el propio Valle Inclán explicaba aludiendo a los espejos del Callejón del Gato en Madrid, unos espejos que cuando uno se posiciona delante de ellos deforman la figura que tiene delante. Pues bien, eso para él es el esperpento, una deformación de la realidad caricaturesca con la que se despierta la risa, precisamente porque lleva a cabo un retrato de lo absurdo, de lo miserable de la existencia, pero también una realidad, o mejor dicho, presenta una realidad falsa y unos valores que son anacrónicos, que ya no tienen sentido en estos momentos.
El esperpento es, pues, un intento del propio autor por presentar la realidad española deformada. Así, pues, se utilizan de manera habitual recursos como la cosificación o la animalización de las personas, que acaba provocando la gracia, además de la burla sobre ellos. Se seleccionan siempre los aspectos más indignos de la realidad, lo más soez es combinado, sobre todo en el lenguaje, con un lenguaje mucho más culto, mucho más refinado, y se retratan aspectos indignos del entorno que se mezclan con otros más sutiles y delicados. En este bloque del ciclo del esperpento destacan títulos como Tirano Banderas o El Ruedo Ibérico. Sin embargo, la obra más destacada y de la que probablemente nos pongan un fragmento en Abao es Luces de Bohemia. En Luces de Bohemia se representa la obra de un autor, mejor dicho, la vida, perdón, de un autor teatral ciego que está totalmente arruinado, bohemio, y que recorre los espacios más sórdidos del Madrid de la época, aquellos más marginales, acompañado de Don Latino de Hispalis, que es un guía desleal de este más estrella. De este modo, el autor, Valle Inclán, puede llevar a cabo una crítica social plena, desde la monarquía hasta el último que constituye la sociedad. Por ese motivo, se considera que Luces de Bohemia es una obra mediante la cual se introduce por primera vez en el teatro la crítica colectiva, es decir, a toda la sociedad independientemente del estatus al que pertenezca cada uno de los personajes. En el teatro de innovación también destacan las aportaciones realizadas por los autores de la generación del 27, como es el caso de Alejandro Casona, de Max Schaub o de la figura más destacada, Federico García Lorca. Igual que ella se estudió en el momento en el cual se abordó su obra lírica, hay que destacar que la raíz de toda su producción literaria es siempre el lirismo, tanto en las formas como en el lenguaje e incluso en los motivos. Los temas también son recurrentes. Uno de los más característicos es el enfrentamiento que se produce entre el individuo y la autoridad, del cual se origina, como otro de los temas más destacados, la frustración. Además, conviene señalar que en la mayoría de los casos las protagonistas de sus dramas son mujeres. Su trayectoria dramática se articula en torno a tres grandes momentos. Así pues, en primer lugar, cabe referirse a las primeras obras. En esas primeras piezas teatrales hay que mencionar en un primer momento el estreno del Maleficio de la Mariposa, una obra que lógicamente por el momento en el que se estrena, en torno a los años 20, presenta numerosas características de índole modernista y supone un auténtico fracaso. Sin embargo, Federico García Lorca pronto va a recuperarse, en el sentido de que alcanza la fama a través de un drama histórico, Mariana Pineda, que es el que le dedica a esta mujer que fue ajusticiada por Fernando VII en Granada por estar bordando una bandera liberal. También de este primer momento hay que destacar otras obras, concretamente farsas de carácter trágico, que abordan temas como los amores no correspondidos, que siempre conducen a la frustración, como es el caso de La zapatera prodigiosa o El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín. En último término, en estas primeras piezas teatrales se sitúan también un conjunto de piezas teatrales breves que no alcanzan tanto éxito y en las cuales siempre está presente esa confrontación entre la autoridad y la libertad del individuo, que lógicamente sale perdiendo y en consecuencia sufre frustración. En un segundo momento conviene referirse al teatro de carácter vanguardista, un teatro en todo caso de un tono marcadamente experimental, que no llega a conectar realmente con el público precisamente por la dificultad que se identifica en obras como Así que pasen 5 años, que tiene como trama fundamental la posposición del amor como un medio para mantener el deseo, y también pertenece a este teatro vanguardista El público. El público es una obra, es un drama que está incompleto. Lorca fue asesinado antes de que acabara esta obra, y en él se abordan los diferentes tipos de amor que hay, dándole lógicamente un importante papel al amor
amor homosexual y como consecuencia se critica a toda aquella sociedad que no acepta lo que es diferente, como puede ser este tipo de amor. Y finalmente conviene aludir a la etapa de plenitud, que es aquella que ya se desarrolla en los años 30, el momento en el cual compone obras como es el caso de Bodas de Sangre o Yerma, que en muchos manuales aparecen caracterizadas como sus dramas rurales. Son obras en las que se combinan, mejor dicho, la prosa y el verso, que en ocasiones introducen coros al más puro estilo de la tragedia griega. Y, por ejemplo, en el caso de Bodas de Sangre, hay que destacar que la obra gira en torno a la figura de una novia que huye con el antiguo novio el día en que iba a tener lugar la celebración de su matrimonio. Así pues, aparecen temas que ya son clásicos en Lorca, como el amor no correspondido, que lleva a la frustración. En el caso de Yerma, Yerma significa estéril. Trata la historia de una mujer estéril que no puede tener hijos y es esta precisamente la causa de la frustración. Además, como temas secundarios, conviene destacar la opresión que sufre la mujer en esta sociedad de los años 30 y el anhelo que siempre acaba chocando con la realidad, y precisamente esta es la causa de la frustración del ser humano. En último término, la etapa de plenitud culmina con la obra más representativa de toda su trayectoria, que es La casa de Bernarda Alba. En La casa de Bernarda Alba aparece por un lado la figura de Bernarda, que encarna el principio de autoridad, y diametralmente opuesta es su hija Adela, quien acabará suicidándose por amor, pero es un amor no correspondido, porque se está orientado, se lo profiere a Pepe el Romano, el que va a ser el marido de su hermana Angustias. Adela, una mujer muy joven, bella y pasional, se suicida en el momento en el que cree que su madre ha pegado un tiro a Pepe el Romano, y por lo tanto trae de nuevo la desgracia a la familia, que debe atravesar un nuevo momento de luto. Así pues, se aprecia como esta obra, que es una de las más destacadas de toda la trayectoria de Federico García Lorca, vuelve nuevamente a introducir un tema tan recurrente como el amor frustrado. En cuanto a los textos y enlazando con el teatro de Federico García Lorca, en primer lugar nos vamos a centrar en este fragmento de La casa de Bernarda Alba, en el que interviene en un primer momento Adela y además aparece en escena Martirio y en último término Bernarda. Dice Adela: ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca, en alusión a Pepe el Romano. Seré lo que él quiera que sea. Estas palabras recuerdan claramente a yo me libeo soy y solo me libea creo, es decir, esa religio amoris, la religión del amor por encima de todo. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes, y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado, en caso de que su hermana llegue a casarse con Pepe el Romano, al cual Adela amaba. Hay que fijarse también en que este teatro de carácter comercial, un poquito más comercial, es el que empatiza más con el público, porque introduce motivos que son de sobra conocidos por todos ellos, no como el teatro de carácter simbólico, de carácter modernista. En este caso, la alusión a la Biblia es clara, concretamente en la corona de espinas, y todos me señalarán, que nos recuerda directamente a el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Responde Martirio, gritando intervenciones breves, ágiles, que aportan ritmo. Calla, sí, sí, en voz baja. Las acotaciones son muy escasas en esta obra. Vamos a dormir, vamos a dejar que se case con Angustias. Fijémonos también en los representativos que son los nombres. Angustias es la hermana que se va a casar con Pepe el Romano. Ya no me importa, pero yo me iré a una casita sola, donde él me verá cuando quiera, cuando le venga en gana. Este tipo de paralelismos, cuando él quiera, cuando le venga en gana, aportan ritmo y musicalidad a la obra. Por lo tanto, es así como se justifica esa raíz poética en toda la trayectoria literaria de Federico García Lorca, también en el teatro. Continúa Martirio: eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. Fijémonos también aquí en la hipérbole y en la imagen. Mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo, dice Martirio, representatividad también de su nombre, es un martirio para la hermana.
Adela responde: no a ti que eres débil, a un caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique, en alusión a la fuerza que le otorga esa pasión amorosa reprimida. A lo que responde Martirio: no levantes esa voz que me irrita, tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo, a mí misma, me ahoga. Adela, con una intervención que adopta un carácter universal, responde: nos enseñan a querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca. No reconoce a su propia hermana, la rechaza, es una escena de máxima crueldad. Se oye un silbido y Adela corre a la puerta, pero Martirio se le pone delante. El silbido era la señal de que Pepe el Romano estaba allí para poder encontrarse con ella. Sin embargo, Martirio, una vez más, le impide encontrarse con él. ¿Dónde vas? Quítate de la puerta. Pasa si puedes. Aparta. Luchan. Martirio le responde a voces: madre, madre. Y Adela grita: déjame. Lógicamente, cuando Martirio implora, clama por su madre, aparece Bernarda, que sale en enaguas con un mantón negro. El hecho de que salga en enaguas da la idea de que es de noche y por lo tanto estaba descansando. Con un mantón negro evidencia el momento de luto que debido a la muerte de su padre impide a las jóvenes, a estas jóvenes que tienen una pasión amorosa, que sufren una pasión amorosa desbocada, salir a la calle. Dice Bernarda: quietas, quietas, qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos. Otra vez alusión a esos dedos de lumbre que había al inicio de este fragmento. Dice Martirio, señalando a Adela: estaba con él, mira esas enaguas llenas de pajas de trigo. Precisamente es ahí donde se produce el encuentro, en el lugar, en el pajar, el lugar en el que se guarda el trigo. Responde Bernarda: esa es la cama de las malnacidas. Se dirige furiosa entonces hacia Adela. Sin embargo, Adela, joven Adela, un nombre que significa dulzura, le hace frente y dice: aquí se acabaron las voces de presidio. Adela arrebata un bastón a su madre y lo parte en dos. Es una ruptura simbólica, por lo tanto, de su autoridad, que estaba representada en ese bastón. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. En mí no manda nadie más que Pepe. Otra alusión que recuerda, por lo tanto, al Melibeo soy y solo en Melibea creo. Esa relivio amoris que hace perder incluso la cordura a la mujer. Bien, esto es lo más significativo del fragmento correspondiente a la casa de Bernarda Alba. A continuación se incluye un fragmento de Bodas de Sangre del mismo autor, de Federico García Lorca. Tal y como conviene recordar, Bodas de Sangre es también una obra que pertenece a su etapa de plenitud y en la cual se representa la historia de una mujer que se iba a casar con un familiar y que en el último momento decide huir con la persona que de verdad amaba. Dice Leonardo: ¿qué manos me calzaron las espuelas? Y responde la novia: estas manos que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! Responde Leonardo: qué vidrios se me clavan en la lengua, porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos la arena, pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese color que te sale de los pechos y las trenzas. Bien, aquí estamos ante un ejemplo de teatro de carácter poético en el cual hay reminiscencias incluso de esos caballeros andantes de la época medieval que deben luchar por la honra de la mujer, por la honra de su amada. Destaca también la metonimia en alusión a las manos que son un elemento que evoca, que sugiere sensualidad, que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules. Hay también, por lo tanto, rasgos que siguen perteneciendo, o mejor dicho, que siguen constituyendo una herencia del modernismo, como la presencia del color azul. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza!, en alusión metafórica a la pasión amorosa. Fijémonos también en cómo se van intercalando los diferentes modos oracionales, desde la interrogación del principio al modo enunciativo y ahora la exclamación. Los paralelismos también son importantes. ¡Ay, qué lamento, qué fuego! Le aportan ritmo a la composición.
¿Qué vidrios se me clavan en la lengua? Otra vez un elemento que evoca la sensualidad, la lengua, pero los vidrios se clavan en ella y por lo tanto provocan dolor. Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, interrogación retórica, ¿no lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos, me eché en los ojos la arena. Para no verla puede ser, pero también se echó en los ojos la arena porque empieza a cabalgar de una forma mucho más rápida, lo cual hace que el caballo espoleado levante esa arena que constituye, que integra los caminos. Pero montaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Igual que en el fragmento anterior, las alusiones al caballo aluden a la virilidad, a la presencia del hombre. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra. Es una imagen de carácter surrealista, del mismo estilo que las que vimos en el momento en que estudiamos el romancero gitano. En último término, hay que fijarse en que los alfileres evocan o sugieren la violencia, pero no se les puede buscar mayor simbolismo. Sí a la plata, pues los metales sugieren la presencia de la muerte. Y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba, que yo no tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese color que te sale de los pechos y las trenzas, en una clara alusión a los instintos primarios que no se pueden reprimir, a los pechos y las trenzas de la muchacha. Fijémonos en el detalle del cabello atado, precisamente porque está comprometida. Bien, y llegamos ya al primero de los fragmentos de Luces de Bohemia. Luces de Bohemia, hay que recordar que es la obra cumbre de Ramón María del Valle Inclán y que pertenece al ciclo del Esperpento. Dice Max Estrella: ¿qué tierra pisamos? Responde don Latino: el Café Colón. Son los únicos que aparecen en la mayor parte del texto hasta que entra en escena un tal Rubén. Pues bien, el Café Colón. Mira, si está Rubén. Suele ponerse enfrente de los músicos. Allá está, como un cerdo triste. Vamos a su lado, Latino. Muerto yo, el cetro de la poesía pasa a ese negro. No me encargues de ser tu testamentario. Es un gran poeta, dice Max. Yo no lo entiendo, responde don Latino. Max argumenta: merecía ser el barbero de Maura. Por entre sillas y mármoles llegan al rincón donde está sentado y silencioso. Rubén Darío era ese Rubén. Ante aquella aparición, el poeta siente la amargura de la vida y con gesto egoísta de niño enfadado cierra los ojos y bebe un sorbo de su copa de ajenjo. Finalmente su máscara de ídolo se anima con una sonrisa cargada de humedad. El ciego se detiene ante la mesa y levanta su brazo con magno ademán de estatua cesárea. El lenguaje se vuelve más alambicado, mucho más complejo en este punto. Hay que fijarse hasta llegar aquí cómo la crítica se dirige no solamente a Rubén Darío, al que se denomina negro por parte de Max, y por otro lado también la crítica vuelve otra vez a la boca de Max, en este caso contra Maura, en el momento en el que alude a él: merecía ser el barbero de Maura. Pues bien, dice Max, o mejor dicho, saluda Max: salud, hermano, si menor en años, mayor en precio, mayor en aprecio incluso, en cariño, en respeto. Rubén Darío, en una postura un tanto hipócrita, le responde: admirable, ¿cuánto tiempo sin vernos, Max? ¿Qué haces? Nada, responde Max. Admirable, ¿nunca vienes por aquí? El café es un lujo muy caro y me dedico a la taberna mientras llega la muerte. Vemos no solamente la crítica a diferentes estamentos, grupos sociales, incluso estamentos elevados como el representado por Maura, político, o incluso por Rubén Darío, sino que también hay una reflexión de carácter humano, de carácter existencial detrás. También hay una crítica al poder adquisitivo. Yo simplemente me limito a las tabernas de mala muerte, esperando precisamente a que me llegue la muerte, mientras otros como tú estáis en estos cafés que fueron lugar de encuentro de los representantes más importantes de la cultura, como era el caso del Café Colón. Y en este punto dice Max: el café es un lujo muy caro y me dedico a la taberna mientras llega la muerte, tal y como ya vimos. Pero responde Rubén: Max, amemos la vida y mientras podamos olvidemos a la dama de luto. Fijémonos aquí en la perífrasis, la dama de luto, y esta forma tan cuidada para referirse a la muerte, un claro ejemplo de imitación del estilo modernista de Rubén Darío. ¿Por qué? No hablemos de ella, mayúsculas, personificación. Responde Max: tú la temes y yo la cortejo.
Hay una contraposición, por lo tanto, incluso de estilos entre Valle Inclán, pese a sus inicios modernistas, y al propio Rubén Darío. Rubén, te llevaré el mensaje que te plazca darme para la otra ribera de la Estigia. Fijémonos aquí en la referencia de carácter cultista, el hecho de cruzar el río Leteo como precisamente la llegada o el inicio de la muerte. Vengo aquí para estrecharte la mano por última vez, guiado por el ilustre camello Don Latino de Hispalis. Aquí hay un ejemplo de animalización, como ya se comentó. Este es uno de los recursos más frecuentes del esperpento. Un hombre que desprecia tu poesía como si fuese académico. Aquí la crítica se dirige al propio Don Latino. Incluso hace hincapié este hombre, que es un camello, fíjate tú, desprecia, como si él supiera algo, como si fuese un académico, tu propia poesía. Y responde Don Latino: querido Max, no te pongas estupendo, que es una de las expresiones más habituales de la obra de Todas luces de Bohemia. El hecho de ponerse estupendo es venirse arriba, criticar a los demás de esta forma, bueno, pues a veces soez, a veces delicada, pero en todo caso que provoca un choque que es precisamente el que despierta la carcajada por parte del público. Y finalmente conviene aludir a otro de los fragmentos tomados de Luces de Bohemia, en este caso con un tono menos cómico e incluso más dramático. Comienza la madre del niño: negros fusiles, matadme también con vuestros plomos. Esa voz me traspasa, dice Max. Qué tan fría boca de nardo. Jamás oí voz con esa cólera trágica. Responde Don Latino: hay mucho de teatro. Max, sin embargo, le llama imbécil. El farol, el chuzo, la caperuza del sereno bajan con un trote de madreñas por la acera. Interviene el empeñista. ¿Qué ha sido, sereno? A lo que responde: un preso que ha intentado fugarse. Este es uno de los ámbitos, de los ambientes más sórdidos del Madrid que van recorriendo Don Latino de Hispalis y Max Estrella. Dice Max: Latino, ya no puedo gritar, me muero de rabia, estoy mascando ortigas. Ese muerto sabía su fin. No le asustaba, pero temía el tormento. La leyenda negra en estos días menguados es la historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco. Rabia y vergüenza. Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. La mojiganga era un subgénero teatral breve que se interpretaba en los descansos de las piezas teatrales mayores. Además, aquí cabe destacar cómo él de algún modo sí se gratifica, es decir, está contento por no haber participado de toda esa hipocresía social. Rabia y vergüenza, me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una velilla en esa mojiganga. ¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos, acusación directa a Don Latino de Hispalis. Peor que ellos, porque no tienes una peseta y propagas la mala literatura por entregas. Por lo tanto, hay aquí también una crítica literaria a aquellos que seguían publicando por entregas simplemente con una finalidad comercial para poder así enganchar a su público y ganar más dinero con carácter semanal, mensual, quincenal. Bien. Te invito a regenerarte con un vuelo. Ese vuelo hay que entenderlo en sentido metafórico, como la llegada de la muerte, y regenerarte es una alusión crítica al regeneracionismo. Responde Don Latino nuevamente: Max, no te pongas estupendo, no te vengas arriba, porque la vida no es así, ni tú vas a acabar con ella cuando quieras. Vemos, por lo tanto, rasgos significativos que son precisamente aquellos que se van repitiendo a lo largo de toda la obra y que definen ese género del esperpento como una deformación caricaturesca de la realidad.